No sé cómo empezar esto sin que suene raro, pero todo pasó hace un par de años cuando me hospitalizaron por una apendicitis. Fue en un hospital grande, de esos que parecen nunca acabar, con paredes blancas que ya estaban amarillentas por los años y un olor constante a desinfectante mezclado con humedad. Estuve internado casi una semana y aunque la operación salió bien, lo que me dejó marcado no fue la cirugía, sino lo que vi una de esas noches. Me acuerdo que era como la 1 de la madrugada. No podía dormir porque el tipo de la cama de al lado roncaba horrible, así que decidí caminar un rato por el pasillo. El hospital estaba en silencio total, solo se escuchaba de vez en cuando el pitido de alguna máquina o el eco de un carrito metálico rodando a lo lejos. Cuando salí de mi cuarto, vi el pasillo principal iluminado por esas luces fluorescentes que parpadean de manera rara, como si estuvieran a punto de apagarse. La cosa es que, a la derecha, donde normalmente solo había una pared, noté una puerta entreabierta. Nunca la había visto antes, y créeme, en esos días me había paseado varias veces por el mismo lugar. La curiosidad me ganó y me acerqué. La puerta daba a un pasillo angosto, más oscuro, con focos que apenas alumbraban. No tenía letreros ni indicaciones, nada, solo un pasillo recto. Pensé que era parte de algún área cerrada al público, pero algo me empujó a entrar. Caminé despacio, escuchando cómo mis pasos resonaban demasiado fuerte, como si las paredes estrechas amplificaran cada sonido. Lo raro es que mientras más avanzaba, más frío sentía. No era el aire acondicionado, era un frío distinto, seco, que me calaba los huesos. El silencio era absoluto, hasta incómodo. De pronto escuché lo que juraría eran pasos detrás de mí. Me detuve, volteé y el pasillo estaba vacío. Ahí fue cuando empecé a sentirme realmente nervioso. Al final del pasillo había otra puerta, pero estaba cerrada. Y mientras la observaba, noté algo raro. El pasillo no terminaba ahí. Se extendía unos metros más, pero con las luces apagadas, como si hubiera una zona cortada del resto. Entonces escuché una tos áspera, como la de alguien enfermo. Vino de la oscuridad. Me quedé helado, sin saber si avanzar o regresar. Y fue en ese instante que distinguí una silueta, parada justo al borde de la luz. No se movía, solo estaba ahí, mirándome, o al menos yo sentía que me miraba. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez segundos, pero se me hizo eterno. Y de pronto esa figura empezó a caminar hacia mí, lento, arrastrando los pies. El sonido era insoportable, como si raspara el suelo con cada paso. Yo retrocedí instintivamente, y lo peor fue que cuando di la vuelta para salir de ese pasillo, la puerta por donde había entrado ya no estaba. Era solo pared. Corrí, lo admito, corrí sin pensar. El pasillo parecía alargarse más y más, y la figura venía detrás, siempre a la misma distancia. En algún punto, no sé cómo, aparecí de nuevo en el pasillo normal del hospital, casi tropezando frente a una enfermera que me miró raro. Le pregunté por ese pasillo, y me juró que en esa pared nunca había habido una puerta. Desde esa noche, no volví a caminar solo por los pasillos del hospital, pero lo que me deja pensando hasta hoy es algo muy simple. Si no había puerta, ¿cómo es que yo salí de ahí? Cuando me fracturé la pierna jugando fútbol, terminé internado en un hospital público en Ciudad de México. No era un hospital nuevo ni mucho menos moderno. Más bien todo tenía ese aire viejo,
con paredes descascaradas y un olor a medicamento barato mezclado con sudor. Me asignaron una cama en una sala compartida y al principio todo parecía dentro de lo normal. Enfermeras que iban y venían, médicos que revisaban rápido, pacientes que se quejaban por todo. La primera noche fue la peor. No podía dormir porque el yeso me dolía y porque desde la cama se escuchaba todo lo que pasaba en el pasillo. Gente caminando, sillas chirriando, incluso murmullos, como si hubiera alguien platicando en voz baja justo afuera. Cuando le pregunté a una enfermera en la mañana, me dijo que era imposible, que de noche casi no había personal y que las visitas estaban prohibidas. La segunda noche me quedé despierto intencionalmente. No quería que me agarraran desprevenido, y efectivamente, cerca de la 1 de la madrugada, empecé a oír lo mismo. Pasos lentos, arrastrados y voces susurrando. Lo raro es que no eran conversaciones claras, más bien como rezos, frases repetidas en un idioma que no reconocía. Me asomé discretamente por la cortina de la sala y vi en la sala de espera, que quedaba justo enfrente, había varias figuras sentadas. No eran familiares de pacientes, al menos no parecían. Estaban demasiado quietos, como si fueran estatuas. Pensé que estaba delirando por la fiebre, pero lo vi varias veces. Las siluetas no se movían, pero sus sombras sí. Eso fue lo que me heló. La luz de los fluorescentes estaba fija, no había forma de que las sombras se agitaran de esa manera, como si bailaran alrededor de ellos. En la tercera noche no aguanté más y decidí llamar al guardia. El tipo vino de mala gana, se asomó y la sala de espera estaba vacía. Me miró con cara de «ya estás alucinando» y se fue. Pero cuando se dio la vuelta, yo vi algo que él no. Una mujer parada en la esquina, de espaldas, con una bata blanca manchada. Estaba justo donde la luz no llegaba del todo. No hizo nada, solo estaba ahí, inmóvil. Pero tuve la impresión de que sonreía aunque no le viera el rostro. Desde entonces ya no me animé a mirar. Me tapaba con la sábana, trataba de ignorar los ruidos. A veces el murmullo entraba hasta mi sala, como si la gente invisible se hubiera acercado. Incluso escuché mi nombre, susurrado, pegado a mi oído, cuando no había nadie. Cuando por fin me dieron el alta, le conté lo que había visto a un camillero. El hombre se me quedó viendo un rato y solo me dijo: «No eres el primero. Esa sala de espera nunca está vacía, aunque lo parezca». No quise preguntar más, pero desde ese día, cada vez que paso por un hospital, siento que alguien me mira desde la sala de espera, aunque por fuera se vea completamente desierta. Hace unos años trabajé como interno en un hospital de Houston. Era un hospital enorme, con más de 20 pisos y varios sótanos donde guardaban archivos, sillas de ruedas dañadas, camillas viejas y cosas así. Mi turno solía terminar a medianoche y lo normal era que bajara en el ascensor principal para salir por la puerta trasera donde dejaban los buses del personal. Una noche terminé tarde porque un doctor me pidió ayudarlo a revisar unas historias clínicas en papel que estaban archivadas abajo, en el sótano 2. No tenía ganas, pero fui. El ascensor tardó más de lo usual, y cuando por fin se abrió, me di cuenta de que iba vacío. Olía raro, como a humedad. Marqué el piso y bajé. Cuando llegué al sótano, todo estaba más silencioso de lo normal. Ni siquiera había ese zumbido típico de las luces fluorescentes. El pasillo estaba medio oscuro, solo la mitad de los focos encendidos. Caminé hacia la oficina de archivos y, lo admito,
Me empecé a sentir incómodo. Era como si hubiera alguien respirando muy despacio cerca de mí, pero cuando volteaba, no había nada. Tomé las carpetas que necesitaba y regresé al ascensor. Ahí empezó lo raro. Apreté el botón de L para ir al lobby, pero en vez de subir, el ascensor bajó más. Yo ni siquiera sabía que había un sótano 3. Cuando se abrieron las puertas, me encontré con un pasillo largo, completamente oscuro, salvo por una lámpara parpadeando al fondo. No sé por qué, pero salí. El aire estaba helado y olía como a metal oxidado. Caminé unos pasos y escuché un sonido, como un carrito metálico moviéndose. Pensé que podía ser mantenimiento, pero entonces escuché algo más. Un murmullo bajo, como si alguien rezara. Reconocí algunas palabras en inglés, pero otras eran ininteligibles, como si estuvieran mezcladas con otro idioma. Seguí avanzando y al doblar la esquina vi varias camillas viejas alineadas contra la pared. En una de ellas había una figura sentada. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí, encorvada. La luz parpadeante apenas iluminaba su silueta. Me quedé congelado. Cuando la lámpara volvió a encenderse, ya no estaba sola. Había 3 más, todas mirando hacia mí. Sentí un golpe de pánico y corrí de regreso al ascensor. Las puertas seguían abiertas, gracias a Dios. Me metí, apreté todos los botones y la máquina se cerró lentamente. Justo antes de cerrarse por completo, escuché pasos apresurados acercándose, como varios pares de pies descalzos golpeando el suelo. El ascensor subió y cuando se abrieron las puertas, estaba en el lobby, como si nada hubiera pasado. Nadie me creyó cuando lo conté, y algunos incluso se burlaron, diciendo que me había quedado dormido en el turno. Pero aquí está lo más perturbador. Desde esa noche, cada vez que entro a un ascensor y me quedo solo, siento ese mismo olor a humedad y escucho un murmullo muy bajo, pegado al oído, como si el ascensor recordara que yo estuve en ese piso, un piso que oficialmente nunca existió. Yo trabajé un tiempo como camillero en un hospital en Lima, en el área de emergencias. El trabajo era pesado, pero lo que me marcó no fueron los pacientes ni las guardias largas, sino algo que pasó en una madrugada de domingo. Hasta hoy, cada vez que lo recuerdo, me entra un escalofrío que no puedo controlar. Esa noche, me habían dejado encargado de mover pacientes a radiología y traer material desde los depósitos. Era tranquilo al inicio, no había tantos heridos ni nada urgente. Eran como las 2:30 de la mañana cuando me pidieron llevar unas sábanas limpias que guardaban en un cuarto al final del pasillo viejo del hospital, una a la que casi no usaban. Siempre me incomodaba pasar por ahí porque estaba poco iluminado y olía raro, como a cloro mezclado con polvo. Llegué a la puerta del depósito y mientras buscaba la llave en mi llavero, escuché algo. Era un murmullo. Pensé que sería otro trabajador, pero cuando abrí la puerta y encendí la luz, el lugar estaba vacío, solo los estantes metálicos con las sábanas dobladas. Igual, sentí que alguien respiraba cerca, tan fuerte que me detuve un segundo a mirar a todos lados. No vi nada. Tomé lo que necesitaba y cuando salí, el pasillo se veía más largo de lo normal. No lo digo en broma. Yo conocía bien la distancia hasta emergencias y esa noche parecía haberse estirado. Caminaba y caminaba y las luces fluorescentes parpadeaban como si me siguieran. Sentí una incomodidad tremenda, como si alguien me vigilara desde atrás. Me detuve en seco porque juraría que escuché una camilla rodar. Es un sonido inconfundible, las ruedas viejas que chillan. Pero el pasillo estaba vacío. Cuando volteé, lo vi. Una camilla oxidada en medio del pasillo, que antes no estaba ahí. Encima había algo cubierto con una sábana. Lo que me heló fue que la sábana se levantaba y bajaba.
como si alguien respirara debajo. No me acerqué claro, retrocedí despacio, y en ese instante la luz del pasillo se apagó de golpe, dejándome solo con una lámpara parpadeando a unos metros. Y en ese parpadeo, lo que había en la camilla ya estaba sentado, con la sábana todavía encima, mirando directo hacia mí. No sé cómo explicar esa sensación. No podía moverme, como si el aire se hubiera puesto espeso. Logré correr, aunque no sé ni de dónde saqué fuerzas. Corrí hasta llegar al área de emergencias. Cuando entré, todo estaba normal, con enfermeras revisando papeles y un paciente quejándose. Quise decir algo, pero me quedé callado porque, ¿qué iba a decir? ¿Que una camilla sola me había seguido? Desde esa noche, nunca más fui a ese pasillo. Siempre inventaba excusas para que otro fuera al depósito. Y hasta ahora, cada vez que escucho el sonido de una camilla moviéndose, siento que en cualquier momento se va a detener detrás de mí, con esa sábana inflándose como si respirara. Yo no soy de creer mucho en cosas paranormales, pero lo que me pasó en el hospital de Guayaquil todavía me da vueltas en la cabeza. Estuve internado 3 noches por una infección fuerte. Nada grave, pero necesitaban darme antibióticos por vena. Me pusieron en el 3er piso, en una sala que compartía con otros pacientes. ¿Todo bien? Hasta la 2ª noche. El hospital era viejo, con pasillos largos que olían a cloro y paredes pintadas de un blanco que ya se veía amarillento. Afuera, las ventanas tenían persianas metálicas medio oxidadas. Me acuerdo de esos detalles porque me costaba dormir, así que me quedaba mirando cualquier cosa. Eran como las 2 de la madrugada y yo estaba despierto, medio incómodo por la vía. Los demás dormían, incluso el señor de la cama de al lado que siempre roncaba. De pronto, escuché el sonido de unas risitas bajitas. Me saqué los audífonos pensando que venían de algún televisor prendido en otro cuarto, pero no, venían del pasillo. Me levanté un poco y corrí la cortina. El pasillo estaba medio oscuro, con solo un par de luces prendidas, y ahí, al fondo, vi a una niña. Tendría unos 8 o 9 años. Llevaba una bata blanca de hospital y el cabello negro muy largo, casi hasta la cintura. No caminaba, estaba parada mirando hacia la pared. Yo me quedé congelado. Pensé que quizás era la hija de algún paciente, pero era imposible porque a esas horas no dejaban pasar visitas. Quise llamar a la enfermera, pero algo me detuvo. La niña empezó a dar pequeños pasos hacia atrás, sin voltear, como si supiera exactamente dónde estaba el pasillo. El sonido de sus pies descalzos contra el piso retumbaba demasiado fuerte para un lugar tan silencioso. Me acosté de nuevo, convencido de que estaba alucinando por el cansancio, pero entonces la escuché más cerca, como cuando alguien camina lento, arrastrando los pies. La cortina de mi cama se movió un poco, apenas un roce. Yo apreté los ojos, deseando que todo se detuviera. Al amanecer, traté de convencerme de que había sido un sueño raro, pero cuando llegó la enfermera con mis medicamentos, me vio pálido y me preguntó si estaba bien. Le conté, medio en broma, que había visto a una niña en el pasillo. Ella dejó de sonreír y solo me dijo: «No se asuste, pero usted no es el primero que la ve. Ese pabellón antes era de pediatría». No pregunté más. Esa noche me dieron el alta y no quise mirar atrás. Sin embargo, cada vez que paso por un hospital, me entra esa sensación incómoda de que si giro hacia algún pasillo vacío, ella va a estar ahí, de espaldas, esperando a que alguien la vea primero. Yo trabajaba de camillero en un hospital público en Ciudad de México, turno de noche. Siempre decía que era el mejor horario, menos ruido, menos gente, más calma.
aunque la verdad, la calma de un hospital de madrugada no se siente normal. Es como si todo el edificio respirara lento. Una madrugada, me mandaron a bajar un expediente al archivo del sótano. No me gustaba mucho ir ahí porque casi nunca hay personal a esas horas y se siente apagado, como si el aire estuviera detenido. Tomé el ascensor viejo, el que siempre tarda un mundo en cerrar sus puertas. Le apreté al botón -1 y mientras bajaba escuché por el intercomunicador una voz que no entendí bien, como un susurro entrecortado. Pensé que era la radio interna fallando. Cuando se abrieron las puertas, el pasillo estaba en penumbras, con solo una lámpara parpadeando. Me dije a mí mismo que entregaría los papeles rápido y regresaría. Caminé hasta el archivo, dejé el sobre y al volver noté que el ascensor seguía abierto, como si me hubiera estado esperando. Subí, apreté 3 para volver al piso de hospitalización y fue cuando me di cuenta de algo raro. El ascensor no subió, se quedó quieto. La pantalla marcaba un piso -2. Yo nunca había escuchado de un nivel -2. Las puertas se abrieron y el aire que entró era helado, con un olor a humedad y desinfectante mezclado. El pasillo era más angosto que los normales, con puertas metálicas cerradas a cada lado. Estaban numeradas con pintura roja, pero borrosas, como borradas a propósito. No sé por qué me bajé. Quizás porque el lugar parecía abandonado y quería confirmar que no me estaba volviendo loco. Caminé unos pasos y juraría que escuché que alguien me seguía. Unos pasos lentos, como arrastrados detrás de mí. Me giraba y no había nadie. De pronto, una de las puertas metálicas estaba entreabierta. No había notado antes que alguna estuviera abierta. Miré adentro y vi una sala vacía con camillas oxidadas y lámparas quirúrgicas viejas, todo cubierto de polvo, pero había huellas frescas en el suelo, como de zapatos mojados que entraban y no salían. Me entró un frío en la espalda. Retrocedí y corrí al ascensor. Apreté todos los botones como loco. Las puertas tardaron en cerrarse, y justo antes de hacerlo, vi una silueta en el pasillo, parada al fondo, quieta, observándome. Cuando por fin subí al tercer piso, las puertas se abrieron como si nada. El tablero ya no mostraba -2. Le pregunté a un enfermero veterano si sabía algo, y solo me miró raro, como si hubiera dicho una estupidez. Me juró que ese hospital no tiene sótano más abajo del archivo. No sé qué fue lo que vi, pero desde esa noche jamás volví a usar ese ascensor, y aún así, cuando paso frente a él, a veces se abre solo y la pantalla muestra un -2, que según todos, no existe. Yo estuve internado hace unos años en un hospital de Monterrey por una apendicitis complicada. No fue gran cosa, pero me dejaron varios días para observarme. El cuarto que me asignaron era compartido, con 3 camas, aunque la tercera casi siempre estaba vacía. Eso sí, las enfermeras evitaban poner a alguien ahí, y yo notaba que hacían caras raras cuando se acercaban a ese lado del cuarto. La primera noche no pasó nada, aparte de los ruidos normales, los pasos, las máquinas pitando, gente tosiendo en los pasillos. Pero como a las 3 de la mañana me desperté porque sentí un golpe suave, como si alguien hubiera pateado la base de mi cama. Me incorporé, vi al compañero de al lado roncando, y la tercera cama estaba vacía. Aunque juraría que escuché como un roce de sábanas, me convencí de que era mi cabeza medio oída por los calmantes. Al día siguiente pregunté en tono de broma por qué nadie usaba la cama junto a la ventana. Una enfermera, que siempre era amable, se me quedó viendo seria y me dijo: «No se preocupe por eso, señor. Mejor concéntrese en descansar». Su respuesta me incomodó más que si me hubiera inventado cualquier excusa. La segunda noche me costó dormir. Como a las 2, escuché un murmullo bajito. No entendía lo que decía. Era como cuando alguien habla en voz baja en otra habitación, pero venía justo de la cama vacía. Me giré despacio, y aunque las cortinas estaban corridas, vi una sombra recostada ahí. La silueta era demasiado clara, pero cuando encendí la lamparita que tenía al lado, no había nadie. Las sábanas estaban arrugadas,
como si alguien hubiera estado acostado un momento antes. Al día siguiente, cuando vino la señora que hacía la limpieza, le solté la pregunta sin rodeos. Oiga, ¿qué pasa con esa cama? Ella se quedó callada un rato y luego me dijo bajito, siempre que alguien se queda ahí, no dura, se complica, aunque viniera por algo simple, mejor ni se meta. Después se fue como si hubiera dicho de más. La última noche fue la peor. Eran casi las 4 cuando desperté sintiendo frío. No el frío del aire acondicionado, sino como si alguien estuviera parado al lado, respirándome encima. Abrí los ojos y vi la cortina de la tercera cama completamente cerrada. Yo no la había tocado, y de ahí salió un sonido, no sé cómo describirlo, como un lamento apagado, entre dolor y queja. El señor de la cama de al lado también lo escuchó, porque se incorporó asustado y me miró sin decir nada. Yo me levanté para abrir la cortina, pero justo antes de hacerlo, se detuvo el ruido. Abrí de golpe y la cama estaba hecha perfectamente, como si nadie la hubiera usado en días. Cuando me dieron el alta, pedí que me cambiaran de habitación solo para esa última noche. Nunca me dijeron nada, nunca me explicaron nada, pero lo raro es que cada vez que paso por ese hospital y miro hacia las ventanas de ese piso, esa cama sigue junto a la ventana, sola, como esperando a alguien más. Me tocó hacer guardias nocturnas cuando estaba de interno en un hospital público de Ciudad de México. El lugar ya de por sí era viejo, con paredes descrapeladas y luces fluorescentes que zumbaban más de lo que iluminaban. Había un pasillo en especial, el de cirugía antigua, que casi nunca se usaba. Ahí quedaban algunos cuartos cerrados con candado y otros con camas oxidadas que nadie movía. Siempre que pasaba por ahí se me ponía la piel de gallina, pero pues uno intenta no hacer caso. Una madrugada, como a las 2, me tocó acompañar a un camillero a llevar unos estudios al archivo que quedaba justo cruzando ese pasillo. Íbamos platicando normal, pero de repente él se detuvo y me dijo en voz baja, ¿la ve? Yo me quedé frío, porque al final del pasillo había una lámpara de esas rojas de emergencia que nunca había visto encendida, y ahí estaba, parpadeando. Lo extraño fue que en los planos del hospital, esa lámpara ni siquiera estaba registrada. El camillero prefirió regresarse, y yo, por necio, decidí seguir. La sensación era rarísima. Cada vez que la luz parpadeaba, parecía que el pasillo se hacía más largo. Caminaba y caminaba, pero no llegaba nunca al punto donde estaba la lámpara. Al final desistí y me devolví con un mal sabor de boca. Pensé que era cansancio, pero al día siguiente, en plena mañana, volví a pasar y noté algo aún más raro. La lámpara no estaba, ni siquiera había un cable o un foco en el techo. Sentí que había sido una alucinación, hasta que el camillero me preguntó si también escuché los pasos. Yo no escuché nada esa vez, pero la tercera guardia que me tocó sí. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien viniera detrás. Me detuve y el sonido también se detuvo. Caminé de nuevo y volvió a sonar. Giré rápido y aunque el pasillo estaba vacío, vi que una de las puertas cerradas tenía la mirilla empañada, como si alguien respirara del otro lado. Me acerqué con el corazón latiendo a 1000 y cuando pegué el ojo para mirar dentro, la lámpara roja parpadeó otra vez detrás de mí. Sentí clarito el reflejo en mi nuca. Corrí sin pensarlo, casi tirando las carpetas que llevaba. No volví a pasar solo por ahí, pero semanas después, un paciente en psiquiatría que juraba no haber salido de su sala, empezó a describir el mismo pasillo, la lámpara roja, el eco interminable, y dijo algo más, que dentro de uno de esos cuartos había gente acostada en camas viejas, con tubos oxidados, todos mirándolo en silencio. Desde entonces, cada que escucho un zumbido de fluorescente o un paso arrastrado en el hospital, me quedo quieto, esperando que no se encienda otra vez esa maldita lámpara que, oficialmente,
no existe. Trabajo como enfermero en un hospital del sur de Texas, en un pueblo fronterizo. No es un hospital grande, pero sí viejo, de esos con pasillos que huelen siempre a desinfectante barato y aire acondicionado que truena cuando prende. La primera vez que me pasó algo raro fue durante un turno nocturno de domingo, cuando casi todo está en silencio y lo único que se escucha es el carrito de limpieza y los monitores pitando de vez en cuando. Esa noche me tocó trasladar unas muestras de sangre al laboratorio, que queda en el piso subterráneo. Para llegar hay que usar un ascensor viejo, color gris, con botones que se hunden más de lo normal y una campanita metálica que suena antes de abrirse. Entré, presioné P y me quedé mirando el techo, porque la verdad esos segundos de bajada siempre me ponían nervioso. El ascensor empezó a moverse normal, pero de pronto no se detuvo. Pasó de B a un número que no estaba en el panel, -1. Pensé que era un error eléctrico, pero el aire cambió. Olía raro, como a humedad encerrada, como a ropa mojada guardada por semanas. Cuando se abrieron las puertas, no reconocí el pasillo. No era el laboratorio, ni ninguna parte del hospital que yo conociera. El piso era de baldosas antiguas, algunas rotas, y las paredes estaban pintadas de un verde pálido descascarado. Lo primero que pensé fue que quizá habían ampliado algo del hospital y no me había enterado. Di un paso afuera con las muestras en la mano y sentí que el aire estaba más frío, como si hubiera un ventilador enorme prendido en algún lugar, pero no había ruido de nada. Avancé unos metros. Había puertas metálicas con números pintados a mano. 12, 14, 16, todas cerradas. En la puerta 18 escuché algo, como un golpecito débil, repetido. Me acerqué y juraría que alguien murmuraba, pero no distinguía palabras. Regresé rápido al ascensor y apreté el botón para subir. La puerta tardó más de lo normal en cerrarse, como si algo la estuviera deteniendo. Cuando al fin lo hizo, la pantalla ya no marcaba -1, sino B. Llegué al laboratorio como si nada hubiera pasado, pero estuve todo el turno con un nudo en el estómago. No quise contarlo, hasta que días después escuché a una doctora decir que el ascensor a veces baja solo. Un guardia de seguridad juró que encontró el ascensor detenido en un nivel sin nombre, con la campanita sonando una y otra vez, como si alguien quisiera salir. Lo peor fue la última vez que me pasó, hace 2 semanas. El ascensor volvió a marcar -1 y no pude evitar mirar hacia afuera. Esta vez, todas las puertas del pasillo estaban abiertas. Dentro se veían camas oxidadas, con sábanas blancas arrugadas. No entré, pero alcancé a ver que en la puerta 18 había una figura acostada, muy quieta, mirando directamente hacia mí. No me he subido de nuevo a ese ascensor, pero a veces, cuando paso cerca, escucho la campanita sonar, aunque nadie lo esté usando. Hace unos años trabajaba como camillero en un hospital de la Ciudad de México. Era un hospital público, de esos enormes, con pasillos interminables y áreas que parecían no terminar nunca. Como camillero uno se acostumbra a recorrerlo de punta a punta. Urgencias, pediatría, quirófano, morgue. Te vuelves casi un mapa viviente. Pero había un sector del edificio que, aunque figuraba en los planos, nadie usaba. Entre traumatología y geriatría había un corredor con una puerta cerrada, siempre con candado. No tenía placa, no decía nada. Los guardias simplemente decían, no está en servicio. La primera vez que tuve que pasar por ahí fue de madrugada, llevando a un paciente sedado.
Iba solo. Mientras cruzaba el pasillo, escuché lo que parecían pasos detrás de mí. No eran rápidos ni fuertes, más bien suaves, como de alguien caminando con pantuflas. Me giré varias veces y no había nadie. Aceleré y no le di importancia, pero la verdad me incomodó. Pasaron los meses y empecé a fijarme en que esa puerta, la sin número, tenía pequeños cambios. Un día estaba un poco entreabierta, otro día vi marcas de manos en el marco del polvo. Una vez, mientras acomodaba una camilla vacía cerca de ahí, juraría que salió un olor a yodo, pero fuerte, como recién abierto un frasco. Eso me sacó de onda porque nadie usaba esa ala, no debía haber nada ahí. Una madrugada de guardia, me tocó descansar un rato en la camilla plegable que los camilleros usamos en un cuartito al fondo. Me despertó un ruido raro, como cuando alguien arrastra metal contra el piso. Me levanté, salí al pasillo y lo escuché más claro. Venía de la puerta cerrada. Me acerqué despacio, con el corazón acelerado, y escuché voces. Eran muchas, como susurros de gente hablando al mismo tiempo. Lo raro es que no se distinguían palabras, era un murmullo continuo, como si todas las conversaciones se mezclaran. Ese día juré no volver a acercarme, pero no pude evitarlo. La curiosidad pudo más. En otra guardia, cuando vi que nadie rondaba, intenté asomarme. La puerta estaba cerrada con un candado grande, pero había un hueco entre las tablas de madera. Pegué el ojo y vi un pasillo distinto al resto del hospital. Las paredes estaban manchadas, había camillas viejas apiladas y lámparas de techo que parpadeaban aunque no había conexión eléctrica ahí. Lo que me heló la sangre fue ver a alguien de espaldas, muy quieto, con una bata hospitalaria sucia. No se movía, solo estaba parado frente a una camilla vacía. Me aparté de golpe y casi corrí. A partir de ahí, empecé a soñar con ese lugar, como si caminara por dentro de esa sala sin número, viendo puertas alineadas a los costados, cada una con ruidos distintos detrás. Llantos, golpes, respiraciones agitadas. Ya no trabajo ahí, pero hace poco volví a visitar a un familiar internado. Caminé por el mismo pasillo y vi la puerta otra vez, solo que ahora no tenía candado. Estaba entreabierta, como invitándome. Lo peor es que cuando pasé, juraría que la figura de Bata estaba del lado de afuera, justo detrás de la puerta, esperando. Cuando hice mi residencia en un hospital en Texas, había un ascensor que nunca usábamos. Estaba al final del pasillo de oncología, con un letrero amarillo que decía "Fuera de servicio". No era raro. En hospitales viejos siempre hay áreas clausuradas o cosas que no se reparan nunca. Pero lo curioso era que cada tanto escuchábamos el ding de ese ascensor, como si subiera y bajara solo. Al principio me daba risa. Lo comentábamos entre internos. "Ahí va el fantasma a su consulta", cosas así. Pero con el tiempo dejó de ser gracioso. Una noche que estaba de guardia, salí a buscar café a la máquina del segundo piso. Eran como las 3 de la mañana. El hospital estaba casi vacío. Mientras regresaba, escuché clarito el timbre del ascensor detrás de mí. Me giré y el tablero de arriba marcaba 4. Después bajó a 3, luego a 2, y yo parado frente a las puertas que se veían oxidadas y selladas con cinta de seguridad. No se abrieron, pero el sonido de los cables y el motor estaba ahí, funcionando. Me quedé congelado hasta que sonó mi beeper y tuve que correr a urgencias. Pero ya desde ese día, cada vez que pasaba por ese pasillo, sentía algo raro, como un zumbido bajo en los oídos, o como cuando alguien se para demasiado cerca de ti aunque no lo veas. Un par de semanas después, un paciente se puso mal y nos tocó subirlo rápido a cuidados intensivos. El ascensor normal estaba ocupado, así que la enfermera que iba conmigo, medio en broma, señaló el bloqueado. Yo le dije que ni de loco,
pero cuando pasamos enfrente, las puertas, esas que siempre estaban cerradas con cinta, se abrieron despacio. No rechinaban, no había polvo, parecía un ascensor en uso. La enfermera se quedó blanca y empujamos la camilla hacia el otro elevador en cuanto quedó libre. Cuando giré la cabeza, vi que las puertas del bloqueado seguían abiertas, como esperando. Ya no fui el único. Otros compañeros me contaron que en ciertas madrugadas ese ascensor baja hasta el sótano, aunque no hay botón para eso. Y lo peor, algunos decían que escuchaban voces adentro, como discusiones apagadas, o que olía a desinfectante viejo y sangre seca cuando se abría. Yo nunca me subí, pero una noche sí me acerqué lo suficiente para mirar dentro. Estaba vacío, paredes metálicas normales, salvo por un detalle. El espejo del fondo reflejaba distinto. En vez de verme solo a mí, había varias figuras atrás, con batas, quietas, sin rostro. Cerré los ojos y cuando los abrí otra vez, ya no estaban. Hasta hoy, cuando sueño con hospitales, siempre hay un pasillo que termina en ese ascensor, y no importa en qué hospital esté, siempre está ahí, esperándome, con las puertas abiertas y el ding resonando en mi cabeza. Yo trabajé un tiempo como camillero en un hospital público en Ciudad de México, y aunque siempre escuchaba historias raras de pasillos fríos o sombras que se cruzaban, la verdad nunca les di importancia, hasta que me pasó esto. Me tocó una guardia de noche. Creo que era un martes. Estaba medio aburrido, sentado cerca del área de traumatología, cuando me pidieron llevar a un paciente a rayos X. Fui por la camilla y cuando regresaba, pasé frente al cuarto 213. Ese cuarto llevaba meses cerrado porque se estaba remodelando. Tenía la puerta pintada con una X en aerosol rojo y hasta plástico cubriendo parte del marco. Pero lo que me sacó de onda fue que vi luz encendida adentro. No solo eso, escuché como el pitido típico de los monitores cardíacos, ese pi, pi constante. Me acerqué pensando que algún ingeniero eléctrico estaba haciendo pruebas, pero no, la puerta estaba entreabierta. Empujé un poco y vi la cama ocupada. Había una figura, claramente un paciente, conectado a tubos y con la sábana hasta el pecho. Respiraba lento, y los monitores, que no tenían por qué estar ahí, marcaban signos vitales. El olor también me pareció extraño, como una mezcla de desinfectante muy viejo con humedad. Retrocedí porque no tenía lógica. Fui a buscar a una enfermera que estaba en la estación. Le dije, oye, en el 213 hay alguien. Me miró raro, se levantó y caminamos juntos, pero al abrir la puerta, la habitación estaba vacía. Piso sin baldosas, paredes a medio pintar, ni cama ni monitores. Nada, solo polvo y eco. Ella me dijo que seguramente estaba cansado y que no subiera tanto a la cabeza. Yo asentí, pero estaba temblando. La cosa no terminó ahí. Esa misma madrugada tuve que volver a pasar por el pasillo del 213 porque un señor se había caído en el baño. Cuando regresaba con la camilla, escuché mi nombre, clarito, Luis, en voz baja, como un susurro ronco. Vino de adentro del cuarto. No me atreví a mirar. Seguí caminando lo más rápido que pude. Los días siguientes empecé a evitar esa zona, pero a veces me tocaba ir a fuerza, y cada vez que pasaba sentía como un tirón en el estómago, como si algo me empujara a asomarme. Una noche lo hice. Me detuve frente a la puerta, miré de reojo, y ahí estaba otra vez la cama con alguien acostado, solo que esta vez estaba incorporado, mirando hacia mí. No tenía rasgos, era como una cara borrosa. Me quedé paralizado hasta que alguien me gritó desde el fondo del pasillo, y cuando volví a voltear, el cuarto estaba vacío otra vez. Desde entonces, cada vez que me toca guardia de madrugada, escucho el pitido de un monitor cuando me acerco al 213. Y aunque ya no trabajo en ese hospital, todavía sueño con esa habitación. El paciente sigue ahí, esperándome. Y lo peor es que en mis sueños ahora ya no está conectado a ninguna máquina.
Solo me llama por mi nombre, una y otra vez, como si quisiera que entre y me acueste en esa cama. Cuando cuento esto, muchos piensan que exagero, pero lo viví yo y todavía no encuentro una explicación. Trabajé casi 2 años como interno en un hospital grande de Buenos Aires y de todas las guardias que hice, hay una que todavía me deja un nudo en el estómago. Era invierno, plena madrugada, de esas en que el hospital parece otro mundo. Los pasillos medio oscuros, la calefacción que nunca funciona bien y el silencio que solo rompe el ruido metálico de algún carrito. Yo estaba en pediatría, que a esa hora casi siempre está tranquila porque los chicos duermen y los padres, agotados, apenas se mueven de la silla. Me habían pedido revisar a una nena con fiebre, nada grave, así que fui hasta la habitación y todo normal. Al salir, mientras caminaba por el pasillo, escuché una voz clara que decía, «Doctor». Era raro porque nadie me llama así. Siempre dicen «Che» o mi nombre. Miré alrededor y no había nadie. Seguí caminando. Unos metros más adelante lo volví a escuchar, esta vez más cerca. «Doctor, acá». Lo que me sacó de onda fue que venía de la sala 5. Esa sala estaba clausurada por reformas desde hacía meses, con la puerta cerrada con candado y un cartel de «No pasar». Pero yo juraría que vi una sombra moverse detrás del vidrio opaco. Me quedé quieto, tratando de convencerme de que estaba cansado. Al final, apoyé el oído en la puerta y lo escuché clarísimo. Respiración agitada, como de alguien con asma. Después un murmullo, como el sollozo de un chico. Ahí sí me dio un escalofrío que me recorrió la espalda. Fui a la estación de enfermería y le comenté a una compañera. Me miró seria y dijo, «No abras esa sala, pase lo que pase». No quiso darme más detalles. Yo pensé que me estaba tomando el pelo, pero su cara no parecía de broma. El resto de la guardia intenté no pasar por ahí, aunque inevitablemente tuve que cruzar ese pasillo varias veces. Cada vez que lo hacía, escuchaba algo distinto. Un golpe suave, como de cama moviéndose. Un clic, clic, como de tijeras de curaciones. Y otra vez esa voz, «Doctor, necesito que me atienda». Lo más raro fue que una vez lo escuché detrás de mí, aunque yo estaba de espaldas a la puerta. Ya casi al amanecer, cuando estaba entregando la guardia, fui al baño antes de irme. El baño está justo frente a la sala 5. Mientras me lavaba las manos, con el espejo empañado por el agua caliente, vi a alguien parado detrás de mí. Una silueta chiquita, de bata hospitalaria, con la cabeza gacha. Me giré de golpe y no había nadie. La puerta seguía con su candado oxidado. Esa fue la última vez que hice guardia en pediatría. Pedí el cambio a otro sector y hasta hoy, cada vez que paso por ese pasillo, sigo escuchando esa palabra arrastrada, como si alguien todavía estuviera esperándome. «Doctor».